Damos también la bienvenida a Pablo Gía, que hoy además nos trae un regalo en forma de su nueva obra, El Imperio de la Stasi, que aquí lo vemos en la portada, recién salido del horno. Es su nueva creación, es su nuevo trabajo literario, que muy pronto, Pablo, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Muy pronto será presentado, imagino, ¿no? Sí, concretamente barajamos la presentación o bien en otoño o bien justo después de Navidad. Ese libro lo que hace es cerrar la trilogía sobre el derecho a los estados totalitarios, que se inició con de la Constitución al terror, que trataba sobre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, luego el segundo, el Estado del Führer, que trataba sobre la Alemania nazi, y este que trata sobre la Alemania oriental y las dictaduras comunistas en Europa del Este. Con eso cerramos completamente esa trilogía en la que podemos sacar muchos elementos para analizar la actualidad, sobre todo de cara a cómo movimientos outsider pueden utilizar las instituciones parlamentarias para acabar con el Estado de Derecho y acabar con la democracia. Bueno, pues bienvenido y gracias por este regalo del que nos ocuparemos más ampliamente en próximas ediciones de nuestro programa. Pablo, ¿qué opina de este asunto? A ver, está claro, y esto independientemente del punto de vista ideológico que te da cualquiera, sabe que es una maniobra electoral por parte del Partido Popular. Y en tal clave tiene que leerse. El Partido Popular, lamentablemente, no todos los miembros del PP, pero como estructura, se ha vuelto un partido esencialmente burocratizado que solamente tiene una misión clara, que es la gestión del poder al margen del proyecto político. Y es lo que busca, y lo mismo el PP puede decirte una cosa en Extremadura que te la dice en Andalucía, que te la dice en Cataluña. No en vano, Tellado decía hace poco que igual habría que sopesar la idea de hablar con Junts. Hace un año seguramente su jefe no lo hubiese autorizado a decir eso. Entonces, aquí el foco del debate está en si realmente el Partido Popular cree en la medida que quiere implementar o es solamente un parche porque sabe que se vienen las elecciones generales y que las andaluzas están más cercas todavía. Esto que han planteado, yo ahí estoy de acuerdo, aunque de un punto de vista diferente, con mi amigo Diego, en que es un documento que no tiene ningún tipo de validez intelectual. Pero no tiene ninguna validez intelectual porque no hay ningún valor que carbure ese documento. Si tú opinas algo, lo opinas, equivocadamente o no, pero lo opinas. Lo que no puedes hacer es un documento que se ha hecho porque el Partido Popular tiene un miedo terrible a que Vox le coma la tostada, que eso es lo que está sucediendo. Entonces le han visto las orejas al lobo y han dicho, ey, que con lo del tema de la inmigración Vox va a subir. Sí, bueno. Y eso es lo que ha hecho, pero ni el propio Partido Popular cree en la medida que ha propuesto. Es solamente un parche. Bueno, pues cuando lleguen al poder no lo va a cumplir de la misma forma que Rajoy prometió un montón de cosas, pero cuando tuvo el poder en su mano apenas hizo nada, más allá de una gestión desideologizada de la maquinaria del Estado. Pues vamos, Pablo, rápidamente. Sí, muy rápidamente, pero de manera certera, ¿vale? Muy rápidamente, pero muy ampliamente en definitiva. Es que es un asunto complejo. Entonces, si lo analizamos con rigor, lo hacemos con rigor, o si no, pues pegamos la pátina de la propaganda. Vamos a ver. El tema de la inmigración... Bien y contundente, Pablo, ¿eh? El tema de la inmigración es un tema muy complejo, evidentemente, pero sí es cierto que yo percibo, personal y profesionalmente, un error en torno a la política migratoria del gobierno. Pero no particularmente del gobierno de Pedro Sánchez, sino la que ha tenido siempre España. Y es cierto que el tema de la delincuencia generada por la inmigración ilegal y también de nacionales es una preocupación que la gente tiene en los barrios marginales. ¿Por qué? Y yo eso lo veo donde vivo precisamente ahí en Sevilla, que es un barrio de ese tipo, y lo veo también en mi profesión, en los juzgados y en las cárceles. Entonces, si tú tienes gente que es inmigrante ilegal y evidentemente esa gente acaba hacinándose en barrios marginales donde ya de por sí hay una estadística de criminalidad grande, porque pues, son zonas que se prestan a eso, esa gente que va allí a esos barrios marginales al final acaba contagiándose de ese modus operandi, de esa forma de funcionar y al final tiene mucha más criminalidad. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que la gente que vive ahí, que es honrada y que no delinque, vive con un miedo atroz. Y eso es así. Expresar esta preocupación no quiere decir que uno diga... Una cosa, Pablo, ¿tienen miedo solo a los migrantes o a todo el que delinque? No, tienen miedo a todo el que delinque, pero vale. por eso lo estoy poniendo en relación a esta cuestión. Pero Diego, perdona, pero lo que yo estoy diciendo que el tema de la inmigración ilegal es un elemento dentro de este problema que es mucho mayor, que evidentemente el gobierno debería de atajar. Y no estoy diciendo que todo el que sea migrante o todo el que sea migrante de una determinada procedencia sea por defecto genéticamente un delincuente, pero lo que sí es cierto que la gente, especialmente mujeres, que son las principales víctimas de este tipo de delitos, agresiones sexuales y abusos sexuales, tienen una preocupación legítima y una exigencia legítima al gobierno. Por eso creo, volviendo al tema de la propuesta del Partido Popular, que era con la que abríamos, que el Partido Popular que ha hecho esta propuesta no tiene ningún tipo de
idea clara de cómo abordarlo. Ha hecho la propuesta por una cuestión electoral, pero no tiene ningún plan a largo plazo para eliminar este problema. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno del PP, del PSOE, de Vox o del partido que gobierne. Porque si no, al final, ese problema va a seguir existiendo, va a ser mucho mayor, y esa gente tendrá que votar algún tipo de información que le diga que se lo va a solucionar. Sí. Discrepo con lo del tema del marco de la ultraderecha, porque si decimos que hay un marco de la ultraderecha, podemos decir que también hay un marco de la ultraizquierda que criminaliza a cualquiera que señale el hecho de que gran parte de la inmigración, ilegal de origen magrebí es responsable de gran parte de los delitos de abuso sexual y de agresiones sexuales. Y esto ya al margen de los datos. Vamos a dejar eso. Yo lo veo. No, mira, más de los datos. No, pero voy ahí. Tendrás que me hablar mira, sin datos. Mira, si no, estamos metiendo aquí yo te hablo de la experiencia mía personal. Y yo te aseguro que la inmensa mayoría de delincuentes que yo me encuentro en mi ejercicio profesional, que son autores o presuntos autores de delitos sexuales contra mujeres españolas, son de origen marroquí y de origen argelino. Pero, bueno, esto es un hecho y una realidad incómoda. Sí, bueno, vamos a ver, si se dice es que eres un racista. Vamos a ver, Pablo. Es que esto es un problema que viene de largo. El tema de que dimita o no la ministra, yo pienso que sí tendría que dimitir, pero no solamente ella, sino muchos más. Pero lo importante es el tema de que se solucione el problema. Porque es que esto lleva, desde mucho antes de que esta mujer tomara posesión del ministerio y desde antes de que el PSOE llevase al gobierno. Es decir, esto lleva sucediendo toda la vida. Y como en el caso anterior, yo lo veo en mi profesión, yo llevo mucha violencia de género. Y claro, esto es un problema que han advertido abogados, fiscales, jueces, funcionarios, es decir, que el ministerio que se encargara sabía de esto de hace mucho. Las propias víctimas. Y las propias víctimas. No se ha solucionado, bien porque no ha habido recursos, que ya es grave, o bien porque no ha habido voluntad política, que es más grave todavía. Lo que es absolutamente inaceptable, y a mí esto me ha pasado y te sientas realmente impotente porque es que no puedes combatir contra ello. Que tú, en el momento en el que sabes que ha habido un quebrantamiento, o bien de una medida cautelar, o bien de una orden de alejamiento, o de una condena, no has podido condenar al agresor, porque el dispositivo ha extraviado los datos por cualquier razón, y, claro, como el juez no tiene esa prueba, absuelve al tío. Y la víctima te dice, es que este tío yo lo he visto. Ya, pero no tiene fotografía, no tiene vídeo, solamente... Claro, entonces, esa víctima al final que dice, a mí me da igual el Ministerio de Igualdad, a mí me da igual el Ministerio del Interior, a mí me dan igual los jueces, a mí lo que me interesa es que esto se solucione. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que tú tengas un Ministerio de Igualdad para llenarte la boca, decir que pelas por las mujeres, pero a la hora de la verdad, cuando tienes que ayudar al víctima, sucede esto. El tío en la calle y tú en casa rezando. Bueno, pues cambiemos. Sí. Antonio, Bueno, Pablo en este caso tiene mascota y además va al gimnasio, ¿no? Correcto, pero es que es tan burdo que te tienes que reír. A ver, bienvenida a esa rebaja fiscal, no nos vamos a quejar, ¿no? Porque todo te ayuda a llegar a fin de mes. Pero es que es tan burdo y tan claro que todo esto se ha hecho por una intención electoral. Bueno, en cualquier caso, incentivar y estimular el deporte, eso es calidad de vida, ¿no? Sí, y si a ti te dejaron por ir a al gimnasio o tener una mascota, bienvenido sea, ¿no? El hecho objetivo de esa rebaja fiscal está claro, pero yo donde pongo el foco es en la intención política que hay detrás. Si esto realmente lo considera el Partido Popular, ¿cuánto tiempo lleva gobernando la Junta? ¿Por qué no lo ha hecho antes? Lo ha hecho ahora porque sabe que la gestión que está desarrollando en el ámbito sanitario no es precisamente la mejor, se están quejando todos los sectores, Juanma Moreno sabe que ese es su talón de Aquiles y claro, hay que ganar unas elecciones. Entonces, bienvenida a la rebaja fiscal, pero que esto es como lo de Murcia, que el Partido Popular, nos guste o no, es una máquina burocrática que lo que busca es el poder y que, en definitiva, cualquier tipo de proyecto político que ponga encima de la mesa no es por convicción, sino lo es por oportunismo político, que lo hubiera bajado antes, no ahora. Pues vamos a ver, para Pablo, ¿qué sería? Es que esto, como todo, es complejo. El tema de la definición de genocidio, de crimen de guerra, de crimen de lesa humanidad, eso viene en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal Internacional. Ahí se establecen, como en todos los delitos, pues diferentes matices. Pero son matices puramente terminológicos, que no sirven para englobar el drama humanitario y el drama social que se genera. A mí personalmente, que se defina como genocidio, como crimen de guerra o como crimen de lesa humanidad, a mí me da igual. En lo que me pongo es en cuándo va a terminar el conflicto. Y es muy complicado, ¿por qué? Porque aquí se meten matices de carácter geopolítico. Matiz o aspecto de carácter geopolítico número 1. Que Netanyahu sabe que tiene casos de corrupción que le están llamando a la puerta.
y que en el momento en el que termine la guerra muy posiblemente tenga que abandonar el poder. Si abandona el poder va a tener que pasar por el tamiz de la justicia, con lo cual a Netanyahu le interesa alargar la guerra todo lo posible para poder tener bien atados los tribunales, porque si no sabe que es posible que dé con su hueso en prisión. Matiz geopolítico número 2, el tema de Hamás. Ya la propia autoridad que gobierna Cisjordania ha dicho que cualquier tipo de gobierno ulterior en un Estado palestino que sucediese a este conflicto no va a contar con Hamás, con lo cual Hamás tampoco tiene un incentivo para poder acabar con la guerra. Le interesa también alargarla lo máximo posible. Luego, los Estados árabes no tienen ningún tipo de voluntad de resucitar los acuerdos de Abraham, que fueron los que intentó dinamitar Hamás con el inicio del atentado. Entonces, ellos tampoco van a estar muy por la labor de echarle ningún cable a Israel. Israel, en ese sentido, se va a ver mucho más sola, con lo cual tampoco tiene ningún tipo de incentivo diplomático. Irán, que después de la guerra corta que tuvo con Israel está mermada, sabe que tiene que seguir apoyando a sus proxies, entre ellos Hamás, con lo cual tampoco puede ahora mismo plantear una mesa de paz. En definitiva y en resumen, ninguno de los principales actores tiene ningún incentivo claro a nivel diplomático, geopolítico y político puramente para acabar con el conflicto. Y mientras ninguno de esos dos factores desequilibre la balanza, no va a acabar nunca. Y como no va a acabar nunca, la verdad que es que lamentablemente este drama, tanto por una parte como por otra, lo vamos a tener que seguir sufriendo, creo que durante todavía unos años más, hasta que haya la victoria total de un bando. O sea, esto es dramático decirlo, pero es la realidad, esto es lo que creo que va a pasar. Sí, porque, como digo, ninguna de las dos partes tiene ningún motivo claro para acabar con el conflicto, porque sabe que si el conflicto termina, ellos van a desaparecer, Netanyahu y Pablo, sí, una cosa que yo quería decir, y como digo, ya al margen del drama humanitario, que eso nadie discrepa de él, pero que cuando hablamos de la cuestión histórica a mí me gustaría apuntar una serie de detalles. En un minuto. Sí, vamos a intentarlo. Esta cuestión está politizada y el tema del debate del término genocidio se está haciendo en términos políticos. A mí me gustaría apuntar el detalle de que determinados sectores ideológicos no empezaron a apoyar la causa palestina hasta el año 1977. En ese año fue el primero que el Partido Conservador Likud se hizo con el poder en Israel. Antes, todos los gobiernos habían sido de izquierdas, es decir, habían sido laboristas. Inicialmente, aunque parezca algo paradójico, el Estado de Israel fue apoyado por la Unión Soviética. Hasta 1973, que es la guerra del Yom Kippur, no es cuando Estados Unidos empieza a financiar al Estado de Israel dentro del contexto de la Guerra Fría. Sí. Y aquí ha habido varias guerras árabe-israelíes. Esto empieza en 1948, después la guerra del Canal de Suez de 1952, la guerra de los 6 días de 1967 y la propia del Yom Kippur. Bueno, pues estas 4 guerras las empiezan los estados árabes. Esto no quiere decir, como digo, que unos sean los buenos y que otros sean los malos, pero que determinados grupos políticos no han empezado a apoyar la causa palestina hasta que no se produjo ese cambio político. Evidentemente, con esto no trato de decir que el que individualmente apoye la causa palestina o condene lo que está sucediendo esté necesariamente politizado. Pero sí me gustaría poner... Sí, tenemos que ir finalizando, pero Pablo, finalizando, son 10 segundos. Solamente una cosa. Sí. Hay determinados grupos políticos con siglas muy claras que están instrumentalizando el tema de Palestina por intereses electorales. Tenemos que y que los palestinos le dan exactamente paso a